Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Checos Friends, con la presencia de alguien que admiro muchísimo. Es licenciado en comunicaciones, es conductor, sobre todo políglota, una persona bastante culta, el señor Alberto Lati. Beto, ¿lo puedo decir, Beto? Pero por favor, Sergio, como quieras. ¿Cómo dime. estás? Muy contento de estar contigo, muy contento de platicar. Al contrario, muchas gracias por esta entrevista. Soy tu fan, te sigo desde hace muchos años. Y Alberto Lati Mercado, Sí. Ciudad de México, 20 de junio Sí. del 78. Correcto, tengo 44 años. 44 años, ¿eres hijo de quién? Mi padre, Adolfo, ya murió hace un par de años. Mi madre, Tami. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos, soy el más pequeño. Un hermano que me lleva 11 años, luego 2 hermanas y luego yo. ¿El consentido? Pues no lo sé, tengo cada quien para alguna faceta diferente, supongo. ¿Cómo te sentiste tú como en familia con tus papás? No, una familia muy cercana, una familia que abrigaba, que arropaba mucho. Siendo el menor, disponía además de mucho apoyo de todos, ¿no? Verdaderamente en ese sentido puedo decirte que fui un tipo sumamente privilegiado. ¿Cómo fue tu infancia? A ver, tuve siempre buenos amigos, de hecho muchos de mis primeros amigos a los 3, 4 años tengo la suerte de mantenerlos, muy en familia, muy bajo ese núcleo, muy bajo esos valores de cercanía, de calidez, de apoyo, de generosidad, de solidaridad, de incondicionalidad, y muy futbolera, siempre con el fútbol en un plano primordial. ¿Cuál fue tu primer equipo? Siempre. Es que con equipo no puede haber segundo. Ajá. el Guadalajara, las Chivas. Las Chivas. Y fuera de México, Hugo Sánchez propició que yo fuera del Real Madrid. Ok. O sea, a partir de que va Hugo al Real Madrid es donde... Sí, que verdaderamente yo tenía 7, 8 años cuando Hugo se va al Real Madrid, entonces 7 años. Entonces por eso. ¿Y no te pasó este rollo de decir, soy fan del Real Madrid y luego Hugo se fue al América y soy fan de Hugo por América? No, de hecho pasé momentos muy complicados cuando Hugo se fue al América porque mi huguismo chocaba contra mi antiamericanismo y porque ser chiva para mí pues es parte primordial. ¿Y quién fue el que te hizo chiva? A ver, me gustaban mucho las Chivas por las finales que disputaron en los primeros años de los 80. Y cuando terminaba por definirme, había una final ganada. Y si faltaba algo de definición en ese momento, aparece en mi familia mi cuñado, sigue siendo mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, que es Chiva. Menos acérrimo que yo, menos recalcitrante que yo. Pero si faltaba algo, terminó ahí de terminar de embonar ese Tetris para que me quedara como fiel Chiva. O sea, eso ya no cambia. ¿Eres el Chiva de Alberto Guerra? ¿Estoy bien? Sí, las Chivas de Alberto Guerra. Yo le decía mucho aquí al Sheriff Quirarte, mi compañero acá, Yayo de la Torre, pues fueron de las causas. Zuli Ledesma, aquel equipo del Guadalajara. Roberto Gómez Junco. Exactamente, fue un poquito antes Roberto, pero también fue parte de Chivas, incluso en aquel momento de la bronca. De esas Chivas. ¿Dónde fue tu primaria? Fue mi primaria, secundaria, preparatoria en el Colegio Hebreo Tarbut, en la Ciudad de México. O sea, tú eres, por lo que me apuntes, eres de religión judía, sí, ¿se soy puede judío, decir? Sí. Entonces, las Navidades, ¿cómo las festejan los judíos? Pues verdaderamente para muchos puede existir a una escala tradicional, ¿no? Como se paraliza el mundo entero. De hecho, cuando viví en Japón, que es sintoísta, pude ver algunos de los árboles de Navidad más gigantes y presencias de Santa Claus más tremendas que te puedas imaginar. Quizá de alguna manera para algunos represente ese momento por la tradición, por cómo coincide en el calendario, pero en mi caso nunca tuvimos ese tipo de celebración. O sea, no había Santo Claus, no había el pavo, nada. No. ¿Ustedes qué festejan entonces para...? Coincide más o menos en las fechas Hanukkah, que es la fiesta de las luces, de la iluminación, pero que es una celebración que puede coincidir en el calendario, pero no guarda ninguna relación en realidad. Ya, entonces, no recuerdo de la infancia de regalos, de Reyes Magos. No en ese sentido, pero sí en todo tipo de regalo que yo pudiera recibir. El afán máximo era algo vinculado al fútbol. Eran tiempos en los que costaba mucho trabajo conseguir uniformes de fútbol. Parece raro entender cómo a los mercadólogos no se les ocurrió el impacto que tenía un uniforme. Era muy difícil conseguir un uniforme de fútbol de los buenos, más allá de los que encontrabas afuera del Azteca, ¿no? Que eran uniformes piratas o fuera de cualquier estadio. Y para mí todo era vinculado al fútbol. Si el balón, sí, por supuesto, un video de goles. Me acuerdo que a mí en esa época los videos VHS. Sí, ¿cómo no? Que todavía no soy de la prehistoria, pero en los 80 era lo que veíamos. Por supuesto, los libros relacionados con el fútbol, uniformes, espinilleras, guantes de portero en la breve etapa en la que decidí que iba a ser portero. Fue muy breve. Luego regresé a la defensa. Okay. Y fui igual de malo. ¿Y con quién entrenabas?
Yo jugaba con el equipo de la escuela y yo jugaba en el Deportivo Israelita, pero nunca de una manera destacada, ¿eh? Eso lo dejo muy claro. Es una realidad que yo a esa edad ya tenía claro que me quería dedicar a ser periodista deportivo, comentarista deportivo, como única forma de vivir cerca de mi pasión, que era el fútbol, porque jugando fútbol no tenía manera de que eso sucediera. ¿Cómo se da cómo te puedo decir? Esto de decir, conozco mis limitantes, pero sé que no quiero estar fuera del fútbol. O sea, ¿a qué edad te llegó esta información? Demasiado pronto. ¿Sí? Todavía pienso ahorita que a lo mejor tuve que haber sido más enjundioso o aferrarme más, pero me emocionaba demasiado hablar de fútbol. No parecía para mí el hecho de no ser futbolista, que siendo comentarista no parecía que fuera a conformarme o quedarme con una versión menor. Me emocionaba mucho a mí vivir hablando de fútbol y entrevistando a los jugadores y comentando fútbol y en la pasión deportiva. Y esto pasó tan pronto como a los 6 años. ¿Tan pronto? Sí, o sea, tan chiquito. Sí. Las maestras del colegio de esa etapa, primero de primaria, que por ahí alguna vez me reencontré a una de ellas, me decían, tú ya comentabas a los 6, 7 años que tú ibas a ser futbolista. Tú ya comentabas a los 6 años que ibas a ser comentarista de fútbol. O sea, si eres de esos niños que ponían la grabadora, se grababa y tú eras el locutor y el que se respondía. Sí, por ahí tengo de hecho arrumbada esa grabadora y no me he querido atrever a escuchar esas grabaciones. Estaría padre, ¿no? Estaría padre, pero sí hacía eso. ¿Quién fue tu primer entrevistado? Cuando jugaban los compañeros, yo narraba. Lo mismo cuando jugábamos en aquel momento el viejo Nintendo, Super Nintendo, que no tiene que ver con lo actual y nos parecía muy real, lo que veíamos en pantalla en la consola. Yo también era el que comentaba los partidos y me emocionaba mucho. ¿Quién fue tu primer entrevistado imaginario? ¿Te acuerdas? Uy, seguramente en los 80 me imaginé entrevistando a Lothar Matthäus, que era mi ídolo, a Hugo Sánchez, a Platini, a Maradona, a Zico, que eran las estrellas de la época, poquito después a Romario. ¿Cómo, si no había tanta información como hoy de internet en los 80s, cómo conociste a Lothar Matthäus? ¿Por la televisión? Sí, y porque en los hoteles de la Ciudad de México, los hoteles de alto turismo, sobre todo los de Polanco, o en el sur de la ciudad, había tiendas que vendían tarde, porque pues llegaba por correspondencia, revistas de fútbol como la 11 francesa, como la World Soccer británica, como la Don Balón española, y de esa manera ya luego me pude suscribir a Don Balón, y me llegaba la revista con un desfase de a lo mejor un mes, pero me la echaba completita, y eso me permitía estar muy cerca del contexto. ¿Don Balón de dónde es? ¿Española? Era española, es curioso, y lo doy por hecho, pero era muy buena y dejó de circular de repente, era muy buena, era española. ¿Acabas la preparatoria ya sabiendo que vas a ser comentarista deportivo? Es que te voy a contar una cosa, por favor, Sergio. Yo, empezando tercero de preparatoria, ya empecé a trabajar en Televisa. Fui a pedir mi oportunidad, me dijeron, puedes venir, pues no te podemos contratar porque no sabes prácticamente hacer nada de televisión. Tuve la osadía, fíjate la soberbia, de decir, es que yo sé mucho de fútbol. Creo que es algo que yo hoy por hoy no me atrevo a decir, ¿no? Que sé mucho de fútbol. Y me permiten ir y empezar a hacer méritos, le llamaban, que era una posición de meritorio. Hice mensajería, fui al estudio a ayudar con los cables, iba a videoteca a cargar las cintas, que eran unas cintas pesadísimas, ibas cargando 8, ya llegabas con los brazos temblando, se te iban a caer. Iba al conmutador a recoger los faxes, iba a recoger los cafés, servían los cafés, con lo torpe que soy, luego se me caía el café y me ponía unas quemadas brutales, me confundía el que iba con leche, el que no iba con azúcar, hacía un lío, pero estuve aprendiendo ahí. Luego ya me empezaban a mandar y para mí era el logro de mi vida, acompañar a reporteros a entrenamientos, a verlos cómo reporteaban. Y entonces en aquella época recuerdo haber ido con Anselmo Alonso, recuerdo haber ido con Jorge Pietrasanta, recuerdo haber ido con reporteros de aquella época, acudir a los entrenamientos y a ver cómo hacían la labor periodística. Y para mí fue un gran aprendizaje. Yo iba ávido de aprender y de encontrar mi lugar en el medio. Y luego después terminé prepa, hice la carrera, todo mientras seguía dentro de Televisa. Hice un diplomado en crónica deportiva mientras seguía en Televisa. ¿Y esto es de comunicación simplemente por el hecho de ser comentarista deportivo? Sí. Muchos por entonces me decían que quizá
era útil tener otra carrera para no poner todos los huevos en la misma canasta. Yo no tenía otra alternativa. Yo no me visualizaba de otra manera y estudié comunicación con una gran diferencia, que yo había sido un muy mediocre alumno. Muy pocos me lo creen que yo era un ñoñazo, un tipo que vivía con los libros. No, yo era muy mediocre. Yo solo quería jugar fútbol, organizar torneos. Yo me ganaba el sí de algunos maestros invitándolos a dar la patada inicial de los torneos, invitándolos a sacar los papelitos para sortear los grupos. Yo terminé prepa con un promedio de 6.7. Ok. O sea, muy mal alumno. Y en la carrera me transformo completamente bajo una idea. Demostrar que cuando algo me interesaba, yo era capaz de ser el mejor. Y verdaderamente sí. Yo iba de a 10 en 10 en 10, y si te pedían leer un fragmento, leía el capítulo, y si pedían leer un capítulo, leía el libro, y si pedían leer un libro, leía la obra completa. O sea, te lo estoy diciendo en serio. Me metí de lleno y disfruté mucho mi carrera, con todo y que vivía corriendo entre Televisa y la universidad. Y ya luego, cuando hacía cuadro, hacía yo televisión toda la madrugada en el ya difunto hace mucho sistema ECO. Toda la madrugada salía a las 5:30 de Televisa para llegar puntual a la clase de 7 a la universidad, para terminar a las 3 en la universidad, hacer tareas, dormir 2 horas, regresar a Televisa. Y así estuve un buen rato y no me quejaba. Para mí era el mundo soñado, poder hablar de fútbol y hacer televisión y al mismo tiempo seguir adelante con mi carrera. Además de que el fin de semana no era para descansar, era para ir a reportear, era para ir a hacer entrevistas, era ya luego para hacer cancha en radio en algunos partidos. ¿Ahí qué edad tenías? Aquí ya tendría yo mis 20 años, 21 años. Y ahora que hablaste de Anselmo Alonso, hablaste de Pietrasanta. Sí, por decirte varios. Daniel Rentería, Gerardo Valtierra, en paz descanse, el flaco César Martínez, Paco Reyes, que fue reportero de selección mucho tiempo. O sea, quiero entender que estás en esa transición de Televisa antes cuando estaba el Tierra Azcárraga, o ya había fallecido. Me tocó todavía, alguna vez lo vi caminar por los pasillos con su mechón blanco tan emblemático, pero no tuve ninguna oportunidad de hablar con él. Ya cuando llega a la presidencia Emilio Azcárraga Gallán, sí tuve ya con él cercanía en muchos momentos, y de hecho a la fecha tengo el honor de poderlo saludar con mucho respeto y con mucha gratitud de mi parte por lo que en 20 años recibí de la empresa y de él. ¿Qué diferencia veías tú entre Javier Alarcón, que fue directamente tu jefe de deportes, antes quién estaba? A ver, estuvo Fernando Schwartz, todavía me tocó, con Fer ya me reencontré aquí en Fox. Después estuvo una etapa muy breve manejando la oficina don Teodoro Cano, al que le debo muchísimo, Raúl Sarmiento. Llegó Alfredo Domínguez Muro, fue una etapa no muy larga, sale Alfredo, entra Alberto Sosa y finalmente llega Javier Alarcón. Me tocaron todos estos periodos. ¿Y cuál fue el que sientes tú menos afortunado? Menos afortunado. Sí. Es que cada etapa obedece a las circunstancias que había en ese momento. Es muy difícil decírtelo. Sí te puedo yo decir, por ejemplo, que con Javier hubo una transformación en el volumen que tenía el departamento, la atención que tenía el departamento, pero también en las ideas que tenía Javier, que era un tipo de grandes ideas, muy visionario. Era una etapa de un choque muy ríspido con Televisión Azteca, muy fuerte, por el rating, por la audiencia. Y a partir de esas posibilidades de proyectos muy ambiciosos, Javier recibe la posibilidad de hacer las corresponsalías previas a los mega eventos, y decide que yo haga la primera cuando yo todavía estaba por titularme en la carrera de comunicación. ¿Y por qué crees que haya sido tú? Me costaría decirte, ¿no? Sí te puedo comentar que un año antes fue la Eurocopa de Bélgica Países Bajos 2000, y les gustó mucho el trabajo que hice, ya con ciertas vinculaciones del evento deportivo a lo cultural, lo social, lo histórico, lo político. No te sé decir qué tan exitosamente, pero ya haciéndolo, consiguiendo algunas entrevistas que gustaron mucho, buscando ampliar el espectro de una cobertura. Pudo tener que ver, también por esas fechas se intentaba hacer una televisión mucho más dinámica. Y recuerdo muy bien esto, que en cierto instante pidieron que se hicieran, me pidieron a mí, y no sé por qué a mí, que yo hiciera una nota informativa bajo la visión anterior, con presencias de reportero muy largas, sin un back representativo ante una pared blanca, con insertos demasiado largos y sosos, con una entrada con un cliché muy grande, la típica de siempre del deporte. El equipo de Cruz Azul se reportó listo para el partido.
¿Qué tiene de noticia que se reportó listo? La noticia sería que dijeras, Cruz Azul admitió no estar listo para el Más partido. bien, ¿no? Sí, lo otro. Pero Lo que muchas vende. veces eran vicios muy habituales, ¿no? Y me pidieron que hiciera la misma noticia de una manera de cómo se tenía que presentar. Entonces, cuando nos llaman a una junta, yo obviamente a mis compañeros no les había dicho. Y nos dicen, así es como no se puede presentar una pieza. Y aparezco yo, todo el mundo, miren, ya balconearon a Lati, pensando que habían tomado una nota mía que había entrado al aire y que era el ejemplo de lo que no se tenía que hacer. Pero ya luego entró la misma versión en cómo sí se tenía que hacer. Entonces, ¿Eras tú? Sí, yo mismo había Ok. hecho las dos perfectamente sembradas como me habían explicado que se hacía. Entonces ya se me tenía esa consideración. Ya. Seguía siendo un prospecto de futuro. Seguía siendo un muchacho de 22 años, 23 años para ese momento. Pero ¿no sientes tú que a lo mejor la creatividad, el hecho del hambre, lo digo en el mejor plan, de decir, voy a ser mi propio productor de mi espacio? Sí. Creo que por ahí puede ser que hayas tú colaborado en creatividad con esto. Es posible que hayan visto en mí y Javier Alarcón sería el indicado para ver, para explicar lo que vio. Es posible, pero siendo muy sinceros, lo que yo había mostrado como periodista no daba pautas de lo que podía llegar a ser. No era un tipo que hablara idiomas, eso vino después. O eso empezaba a darse después de la Eurocopa 2000, que yo entendí que tenía que aprender idiomas y de inmediato aprendí francés e italiano. Porque dije, si yo quiero competir con el mundo, tengo que ser el mejor en este sentido. ¿Ya te das inglés o no? Y sí, pero no de una manera tan brillante. ¿Eh? Me Ok. defendía. Ok. ¿No? Hablaba hebreo porque lo traigo del colegio. Algo vieron, ¿Y te ha servido hablar hebreo? me sirvió una vez, Nada más. periodísticamente, para entrevistar a Shimon Peres, el premio Nobel de la Paz israelí, ya fallecido, personaje maravilloso, y que lo puedo entrevistar porque hablaba hebreo. Así fue como lo entrevisté en Atenas. Qué padre. No recuerdo este momento tu entrevista que he hecho en hebreo, qué buena pregunta me haces, ¿no? Pero la realidad es que lo que fui encontrando yo tampoco sabía que lo tenía en mí. Fue un camino paso a paso, golpe a golpe, muchos golpes, obstáculo a obstáculo, a encontrar cómo diferenciarme y generar un producto genuino. No por diferenciarte vas a impostar lo que eres y vas a mostrarte como lo que no eres. El diferenciarte también implica encontrar lo que eres capaz de hacer siendo tú. Ya. Y fue parte de ese camino. Aquí lo que me da la atención es es decir, tomar la decisión de irte, de perder un año antes de los eventos, o cuánto tiempo antes te ibas. Hubo eventos de 9 meses, de un año, de año y medio. ¿Y en tu casa qué pasaba? ¿Qué te decían? Dale, hijo. Un apoyo absoluto, Ajá. lo tengo que destacar mucho. Me extrañaban, evidentemente me extrañaban. En algún momento mi madre me decía, pues que eras un niño cuando te fuiste a vivir a Japón. ¿Fue tu 23 primera años, sí, salida? 23 años. No sé cómo no nos espantamos. Y yo verdaderamente tengo claro que yo no dejé la alternativa que alguien se espantara. Era mi camino y yo tenía que ir con todo por ese. O sea, ¿era eso o nada? No, era seguir en Televisa, Ok. pero era una gran oportunidad. O sea, sí la viste. O sea, no, Sí, no claro. era como un castigo para ti de... No, y muchos lo veían y me daba risa. Ya. Era una gran oportunidad. Ya. Eso no implica que haya sido fácil. Ajá. Tuve momentos de decir nostalgia es quedarme muy cortito. De estar loco porque me llamaran y me dijeran, te regresas porque ya el proyecto no funcionó. Decía, ojalá, que ya me marquen y me digan, no jaló. ¿Cuánto tiempo pasó? Haz de cuenta, llegas al primer proyecto, llegas a Quizás estuve Japón. en Japón así 3 meses. ¿Los primeros 3 meses? Sí, Desde que llegaste te empezó Sí, a sí, dar 3 meses muy malos. síndrome de jamaicón. auténticamente. No me atreví a comer comida japonesa. Me encanta la literatura y no leía autores japoneses. Me encanta el cine y no veía cine japonés. O sea, vivía refugiado en mi burbuja. O sea, en la no que- te embebiste de la cultura. No. Todo lo contrario a lo que después yo entiendo que he intentado hacer cada que voy a un país. No solo los 8 en los que viví, sino en los 100 que he ido a coberturas, o los Ok. más de 100 que he ido a coberturas. ¿Y qué es el detonante para decir, sabes qué, ya estás aquí, ahora sí, mama cultura japonesa? Entendí que era la manera no solo para entregar mejores reportajes, cápsulas documentales, era la manera para vivir mejor. Y ya de paso acercar a mi audiencia, hacer yo sus ojos en el lugar, hacer yo sus oídos en el lugar, hacer yo su guía en el lugar, hacer una cobertura que permitiera que el país sede no fuera una monografía, sino que tuviera texturas, que tuviera
colores, hacer que la gente viajara al país. Se convirtió eso en un reto. Tuvo que ver que aparecen lecturas muy oportunas. Yo descubro a Richard Kapuczynski, el gran escritor y periodista polaco, y entiendo las posibilidades que hay. Decir esto no es con soberbia, no significa que yo haya conseguido esa dimensión, porque esa dimensión, él y solamente él. Pero para mí eso fue un parteaguas, entender las posibilidades que tiene la persona que va viajando con un micrófono y con una libreta y con una cámara y con una misión de informar. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, el mejor reportaje que hiciste? Así que el primero que hiciste, me gustó por estas características. Es que de cada evento hay alguno que a mí me deja muy emocionado de que se haya podido lograr. En aquel Super Bowl en Miami, el que hice sobre aquel balserito, Elian González, que fue una historia que sacudió al mundo a fines de los 90. Entrevistar al pescador que encontró al niño en el mar y al militar que luego entró por él para llevárselo y que fuera enviado con su padre a Cuba de regreso. En Rusia, estar cerca de la familia de Yuri Gagarin, cerca de su ahijada, que me contaba las historias de lo que era tirarse con Yuri viendo a las estrellas y lo que él le platicaba. Yo estuve ahí. Antes incluso de haberse ido, lo que él soñaba. Y que me contara cómo ni la mamá de Gagarin sabía que él iba al espacio, que de repente se entera de esto y sale corriendo en bata y chanclas a irse hacia Moscú. Era tan secreto el programa espacial que ella pensaba que su hijo estaba en maniobras. Como piloto, a lo mejor. Como piloto de aviación. Pero no sabía esto. Entonces iba a desesperar, mi hijo, sí, la noticia, llegamos al espacio y mi hijo, ¿qué? ¿No? Ese reportaje para mí fue espectacular. Claro. Bueno, lo disfruté mucho. En Brasil también disfruté mucho entrevistar a la viuda del gran Garrincha, la reina del bossa nova y de la samba, Elsa Soares, que falleció recientemente. Lo que me contaba sobre Mané, sobre cómo fue Garrincha. Y sigo así, ha habido muchos que me han dejado ese tremendo impacto, ¿no? Cuando vivía en Alemania, el que hice sobre los atentados de Múnich 72, porque había surgido la película de Múnich, que no trata sobre los atentados, sino sobre lo que pasó después, ¿no? Pero un tema muy en boga. Y entonces logré entrevistar al policía que se disfrazó de atleta para estar encima del edificio y tratar de asaltarlo por ahí. Logré entrevistar al alcalde de Múnich en aquel momento, que era un señor muy mayor, que era el presidente del comité organizador y que él se ofrece ante los terroristas para cambiarse por los atletas israelíes. Pude entrevistar al soldado que estaba en la base de Fürstenfeldbruck, donde termina haciendo el tiroteo, y que él me dice cómo fue el tiroteo. Entonces dijo, es que ahora sí entrevisté a las voces que de verdad fueron y en el lugar en el que esto, pasó, ¿no? Pero se me ocurre en esto, seguramente ha habido... En este país, ¿qué me dice tu opinión, o cuál es tu opinión sobre un país que desafortunadamente tenemos mucha incultura? Y que yo creo, desde el punto de vista, como fan tuyo, que has sido un tipo que invita a la cultura. Las historias que me has dado es parte de la historia del mundo. Sí. Y hay gente que no sabemos quién fue Gagarin, o no sabemos qué representó Garrincha, o no sabemos que en Múnich hubo un atentado y que pasó medio desapercibido. ¿Qué opinión tienes de esto? A ver, yo estoy convencido que la cultura no tiene por qué ser aburrida. ¿Acaso en muchas situaciones la gente se aleja porque pretendemos acercarlos de una manera muy forzada? La gente no va a empezar a leer con sonetos de Sor Juana, que me queda clarísimo, son superior a cualquier letra que cualquiera pueda hacer en esta tierra. Eventualmente a lo mejor lleguen. El camino hacia las letras tiene que ser desde lo que te divierta, lo que te cautive, lo que te haga viajar. Si es con Harry Potter, si es por otra vía, si es por alguna lectura futbolística. No lo sé, hay muchos caminos hacia esto y es importante jalarlos. Lo mismo con la cultura. Y lo que yo intento es demostrar que no podemos subestimar a la audiencia. Todo contenido es entregable con un buen storytelling, con una buena estructura, haciéndolo digerible. Luego esto nos lleva a problemas, Sergio, porque muchas veces en el afán de hacer que entre un contenido complejo, a los 2 minutos que tienes en televisión, a los 3 minutos, puedes simplificar lo demás, puedes descafeinar lo demás. Y hay que ser muy cuidadosos en cómo relatamos. Ese es un problema. Pero yo estoy convencido de que todo contenido es entregable. Sí, vamos contracorriente. Sí, es más llamativo un debate estridente, un debate que raya en los insultos o que pase de los insultos.
es más llamativo una infografía. Pero yo creo firmemente en la letra. Y yo creo firmemente en mi labor como periodista, y lo digo con mucha humildad y con mucha pasión, que no radique en decir qué y quién. Eso lo tienes en el celular. ¿Qué pasó y quién lo hizo? Eso ya lo tienes. Sí. Sino responder cómo y por qué. Y esos son temas que para mí son muy importantes. En esta búsqueda, me decías que en la prepa que fuiste un gran alumno, que decías, si es un fragmento, estudio todo En el la capítulo. carrera. Perdón. En la prepa No. fui un gran mediocre. Ok. Pero me la pasé muy bien y jugué mucho fútbol. Ajá. Y en la carrera fue donde dices, te autoexigías por algún Sí. clip que te cayó en la cabeza. Así son tus reportajes, es decir, a ver, ya estoy en Bélgica y voy a buscar las entrañas de lo que nadie sabe. ¿Ese es un modo de trabajar? Me costaría decirte que sí, porque la de 2000 era un poco instinto de supervivencia. Ahora que lo pienso y nunca lo había relacionado, fue una cobertura que por alguna extraña razón burocrática fuimos sin acreditaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí. O sea, Televisa no te consiguió acreditación. Televisa transmitía el evento, pero no teníamos acreditaciones. ¿Por decisión de quién? No nos pudieron conseguir. Ah. ¿Y cómo entraban los estadios entonces? A ver, era una muy buena porque iba con el Chinito Bretón, mi camarógrafo, y la estrategia era irnos mentando la madre camino a la entrada a la zona mixta. Como él iba con tripié y él iba con cámara, las cámaras entonces se veían demasiado, se veía muy profesional. Y iba cargando el micrófono con todo y su cable, siempre lo enredaba, tengo un problema que siempre enredo los cables de una manera irremediable. Pues va hacia la tuya, pues la que tuya. Y el de la entrada decía, mejor me muevo y ahí traen cámara. Qué bien, ¿no? Y también hay que decir una cosa, en defensa de la organización de aquel torneo. Fue antes del 11 de septiembre de 2001, que sí fue un parteaguas absoluto de cómo se trataba la seguridad en todo sentido, en aeropuertos, en eventos deportivos. Mucho más relajado. Exactamente, sí. Y a todas entramos, ¿eh? Qué creatividad mexicana es, vamos a mentarnos la madre. Sí. Había que entrar. Y estando... Aunque hubo por ahí, no podía ir a entrenamientos. Me acuerdo que en el Atlante jugaba Miodrag Belodedici. Ajá. Era una etapa muy diferente en la cercanía con los futbolistas. Se han aislado mucho y los hemos aislado mucho. Me acuerdo que llegué y no pude ir al entrenamiento de Rumania, que jugaba y estaba en Bruselas. Fuimos al hotel de su concentración en las afueras. Y llegué y en la entrada pedí que me comunicaran al cuarto de Miodrag. Miodrag, habla Lati. Oh, ¿qué haces, Lati? No, pues estoy aquí. No me digas. Voy. Yo creo que estaban muy aburridos. No había ¿Hablándote en rumano? No. Él jugaba en el Atlante, entonces en español perfecto. Ok. Y entonces bajo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí? Oye, ¿te puedo? Sí, claro. Le digo, oye, dile a Hagi, ¿no? Sí, espérame. Se metió y llegó. Hola, George, te presento, Lati de México. Así era una cercanía diferente. Qué padre. Era una cercanía muy distinta. O sea, trata tú de imaginarte que un reportero que siga a Tigres habitualmente vaya sin acreditación y esté Guiñac en la selección, salga del hotel para verlo y le diga, oye, ¿Mbappé? Tráete a Mbappé. ¿No? Ya Benzema. Pues es que eso era Hagi en esa selección de Rumania. Sí. Tráetelo. Sí, déjame, ahorita regreso. Sí, claro. Era un poco diferente en ese sentido. ¿Con quién te quedaste con ganas de entrevistar? A ver. De la historia. En términos futboleros he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Me quedé con ganas de hacer preguntas que no hice y eso nos pasa a todos. Tú como entrevistador me entenderás perfecto. Sí, claro. La gran espina que yo tengo fue Nelson Mandela. En 2010. Yo estaba seguro, pese a la evidencia, porque la evidencia decía que él ya no daba entrevistas y ya vivía apenas saliendo de su casa, yo estaba seguro de que lo iba a lograr. Me quedó el enorme consuelo porque yo sí soy de los que cree que hay de nos a nos. ¿Qué más cercano pude llegar? Trabé amistad con su nieto Mandla, trabé amistad con su bisnieta, con su secretaria, por todos lados. Y ya no era posible. Ya no se podía. Por unos años acaso lo hubiera logrado. Ya no lo pude conseguir. Pero fue se te quedaste a nada. Sí, me quedé hasta donde se pudo. Exactamente. ¿Y cuál fue la que dijiste, puta, lo logré? O sea, que fue bien complicado, pero... Hubo unas que parecían imposibles. Michael Schumacher no daba entrevistas. ¿El portero de Alemania? No, Michael, el piloto. El piloto, Michael Michael. Perdón. Sí, no te preocupes. Michael Schumacher. Ya. A Tony Schumacher también lo entrevisté, que era un personajazo, a Harald Schumacher, ¿no? La salida tan alebrestada contra Batistón. Sí, el que él paró a penales a México en el México. 86. Era un personajazo. Schumacher entré como mecánico de Ferrari, con él ya me había dado la entrevista. El Dalai Lama, fue muy importante esa entrevista. Madonna,
George Clooney, personajes muy importantes que verdaderamente terminaron por caer. Se me ocurre algo. ¿Qué le preguntarías? Ken Follett, cuando la final de la Champions fue en Gales, Ken Follett nació en Gales finalmente, aunque lleva viviendo en Inglaterra buena parte de su vida. Me ayudó mucho Penguin Random House para poder llegar hasta él y para sorpresa de hasta ellos, porque es un tipo muy, muy recluido, pude tener con él una charla y hablando de deportes además. Tú como entrevistador, ¿qué tienes derecho a una pregunta? ¿Qué le preguntarías a Hitler, a Jesucristo? Uy, qué complicado, ¿no? Con solamente una. Bueno, libre, mejor. Tú dime cuántas las querías preguntar. Digo, la haría muy abierta, porque si es una sola pregunta tienes que dejar A que hable Hitler, a mucho. Gandhi y a Jesucristo. O sea, 5 preguntas. a ver, es muy difícil contestarte, ¿no? Además, con Hitler me costaría mucho trabajo llegar a sentarme. O sea, yo llegué a entrevistar a supremacistas nazis para enseñar lo que es el partido neonazi en la actualidad, ¿Y son por diluido que complicados? sea. Bueno, conseguí la entrevista y la hice como se tenía que hacer por mi labor. Con Hitler, pues, no me puedo imaginar siquiera sentado. Pero yo creo que sobre todo a mí lo que me gustaría sería separar al humano del personaje. Por eso yo he buscado mucho entrevistas de grandes personajes históricos con familiares que los conocieron. Te conté lo de Gagarin. Sí. Por eso entrevisté a la hermana de John Lennon. Por eso incluso entrevisté al tataranieto de Charles Dickens, que me contara qué se cuenta en la familia respecto al gran escritor inglés. Por eso Este es el cuento de Navidad. Exactamente. Ajá. Por eso he entrevistado al hijo de Martin Luther King, al mismo nieto de Gandhi, lo he entrevistado sobre lo que cuando jugaba fútbol con su abuelo cuando era niño, esas historias que me contaba Aruna Gandhi, ¿no? Son ejemplos que ahora se me ocurren. Pero yo buscar separar al personaje casi mitológico del humano. ¿Cuál fue el humano? ¿Qué realmente pasó? ¿Cómo era? Eso para mí sería muy importante en esos casos. Ya. Y en esta situación que tú tienes la religión judía, ¿hay algún coraje con Hitler por todo lo que pasó con los antepasados? No creo que haga falta ser judío. Basta con ser humano para tener un problema con Hitler, evidentemente, ¿no? Claro. O sea, si no discriminaba por cuestión de preferencia sexual, lo hacía por religión, lo hacía por etnia, lo hacía por ideología. No me parece que vaya vinculado a la religión en particular. Ya. Oye, Beto, me dijiste que por sí. Por favor, Sergio. Yo creo que para mí fuiste un parteaguas en la comunicación deportiva, porque aparte de meterle cultura, sabes de fútbol, pero lo que más sabes de fútbol era más bien cultural. ¿Por qué sales de Televisa? Porque el rol que yo quería tener ahí no se me iba a entregar. Ya. Y ¿Qué querías yo hacer? tensé la cuerda a tal proporción que la cuerda terminó por romperse. Y entonces a mi salida, el rol de importancia, los espacios que yo quería para presentar mis productos, yo no los iba a recibir. Y entonces cuando tú jalas la cuerda tiene que ser a sabiendas de que a lo mejor te la quedas. Ya. Y terminó sucediendo. Lo que para mí era importante, Sergio, era salir en paz. Salir con gratitud y así lo conseguí. Yo no tengo un rencor con nadie, más bien tengo palabras de agradecimiento, porque además, pues cada quien sigue su camino. Televisa es demasiado grande como para quedarse atorada en algo que, en una sola persona que salió de ahí hace 6, 7 años, y yo también tengo mi camino y lo he encontrado con mucha suerte en los medios de comunicación y más allá de los medios. O sea, ¿fue después del Mundial de Brasil cuando sales de Televisa? Fue poco antes de los Olímpicos de Río 2016, es correcto. Fue en marzo, abril de 2016. ¿Qué querías que no te dieron? ¿Se puede saber? No, es lo que te explico. Los espacios de los que yo quería disponer para entregar los productos en los que yo creía y la confianza que yo pedía para esos productos. ¿Qué productos querías? Los productos que yo genero. Los ¿Qué es productos cultura? de un corte más cultural, más histórico, el tipo de entrevistas que me gusta realizar. ¿Y por qué te dijeron que no? No lo sé. Ellos nomás te dijeron no y ya. No. Ellos querían que yo hiciera otro tipo de cosas y con todo derecho, porque pues cada director de contenido y cada director de producción tendrá sus prioridades muy bien establecidas y quién tiene que hacerlas, ¿no? Entonces... Sales de Televisa y ¿qué pasa con Beto Lati? ¿Qué hace en esta transición de Televisa con Fox? Paso unos meses en los que yo de entrada estaba un poquito en pánico, diciendo, a ver, ahora en qué voy a trabajar. Además, mi esposa en ese momento embarazada de mi segundo hijo. Y esa ansiedad, afortunadamente, se disipó pronto porque tuve, pues, invitaciones muy generosas y muy amables a integrarme a varios proyectos. Fueron varios, me reuní con varias posibles circunstancias, medios, y finalmente tomé una gran decisión, que fue venir aquí a Fox, que además me permitió mantener mi carrera de manera paralela con Claro Sports, y así hemos seguido adelante. Pues ya vamos por 6 años y medio. O sea, ¿también trabajas en Claro Sport? Claro. ¿Y qué
diferencia hay entre una y otra en contenidos tuyos? Es un tanto diferente, aunque bueno, luego pues, los vasos se van comunicando, ¿no? Cuando son los Juegos Olímpicos, que claro tiene los derechos completos, yo tengo la posibilidad, la suerte de que me escojan para hacer la ceremonia de inauguración, de clausura, también para realizar cápsulas, pero he podido trabajar de una manera muy armoniosa en los dos medios, ¿no? Siempre me queda muy claro, Sergio, y yo lo repito, cuando trabajas para más de uno, tienes que entender que la calidad no puede comprometerse, al contrario, tiene que ser mayor por gratitud de que te están permitiendo hacerlo. Y segundo, pues es a costa de tu sueño. No es a costa que decir, es que fíjate que como aquí me... No. Duermes menos, pero para cumplir de manera espectacular en los dos. ¿Cómo le haces para mantenerte tan buena persona y tan humilde? No, bueno, a ver, la buena persona, los que me conozcan, ojalá que piensen lo mismo. Te agradezco mucho, Sergio. La humildad es que yo sí he conocido a gente importante. Sí. O sea, cuando llegas a y eso te da de repente como a entrevistar a Lech Walesa, sí, pues, el tipo que cimbró Europa, que tiró al comunismo, tiró el muro de Berlín, que cambió la historia de un continente o del mundo. Y es solamente entrando, me acuerdo que abrimos la puerta y de repente estaba un señor con su bigote canoso, no me acuerdo si escribiendo o firmando documentos, no me acuerdo. Enfrente de ti dices, así entré a su oficina. Cuando te sientas frente a de Klerk, el último presidente blanco del continente africano, y él te dice, cuando yo decidí liberar al señor Mandela, dices, no, hombre, es que este tipo ya me dijo la frase de, esa importancia tuvo él. Esos sí fueron importantes. Cuando vas con John Paul Jones, el legendario bajista de Led Zeppelin, y antes de la entrevista te dice, oye, te pido un favor, dígame, señor, ¿se puede que no hablemos tanto de Zeppelin? Es que it was quite okay, o sea, sí estuvo bien. Le digo, pues sí, o sea, este güey tu heavy, o sea, cualquier cosa. Pero me gusta hablar de lo que hago hoy. ¿Quién es uno? Parece que no. Para quererse sentir más. Claro. Es una visión, no lo digo de dientes para afuera, es una visión que yo tengo muy clara, ¿no? Cada quien tiene un rol en el enramado de los medios. El mío es contar la historia, pero no la cuento si el camarógrafo no la contó bien visualmente, y si el editor no la editó bien, y si el iluminador no hizo su parte. Me parece que estamos todos en ese tren. Eres un tipo exitoso, te agradezco mucho esta entrevista. Mi última pregunta sería, si hoy pudieras viajar al pasado y platicar con Alberto Lati, de 17 años, que sacó 6.3 en la prepa, ¿qué le dirías? Que se divierta igual como se divirtió y que no deje de echar lo que tiene que echar de ganas en lo que sigue, porque fue la etapa a la que yo le agradezco todo. Lo que valga la expresión, le metió de riñones y de ganas y de pasión a los 17, 18, 19, 20 años. Sin certeza alguna de si iba algo, sin certeza alguna. Es a lo que yo debo esta carrera, en gran medida. Te agradezco mucho. Es un placer, Sergio. Al contrario, gracias. ¿Quién gana el Mundial para Qatar? Hoy yo digo que Brasil. Brasil. Sí. Perfecto. Alberto, un placer, Sergio. Gracias. Saludos a todos. ¿Dónde te seguimos, por favor? Mis redes, Alberto Lati en Twitter y en Facebook, Latitud Lati en Instagram, mi podcast, Biblioteca Footbox, y lo pueden encontrar en Spotify, en cualquier plataforma, y mis libros, el más reciente, Genios de Qatar, pero tengo 6 libros publicados, todos con Penguin Random House. Te agradezco muchísimo. Un gusto, Gracias, Sergio. Alberto. Saludos. Señores, esto fue Checos Fuerza en la presencia de Alberto Lati. Cuídense mucho y hasta siempre.